Bueno, este proyecto, vamos a presentar el proyecto titulado Sistema para Procesos de Campo de Retilab. Este proyecto fue desarrollado por Gretson Murcia, Breisman Rueda, Esteban Villada y Giovanni Molina para el ciclo 3 de Misión TIC 2022. Entonces, el proyecto consiste básicamente en un sistema que permita llevar todo el proceso de campo digamos, de las inspecciones Retilab. El proceso se empieza, digamos, desde que llega una solicitud del cliente. El cliente tiene, digamos, un proyecto como una construcción, canchas, colegios, carreteras, y le pide a los organismos de certificación que, pues, este organismo acreditado para que le certifique digamos, su instalación o su construcción de acuerdo a las normas Retilab. Entonces, ahí es donde el auxiliar administrativo recibe esta información, genera un proyecto, recibe pues, la información del cliente y este proyecto, digamos que para que empiece a ejecutarse, se lo asigna a un inspector. El inspector entra pues a su cuenta y él pues tiene los proyectos disponibles para él, es decir, los que le fueron asignados y estos proyectos pues, los empieza a ejecutar, él crea zonas, es decir, una zona corresponde a un salón o a un tramo de carretera, cosas así. Y a partir de ahí, pues toma medidas, entonces registra las medidas en las zonas y estas a su vez están pues dentro de los proyectos. Y esos proyectos pues pertenecen a una organización, están asociados eh, con inspectores, clientes y bueno. Entonces, y todo esto, pues, digamos que quien gestiona las cuentas de auditores y auxiliares es un administrador del sistema que es quien adquiere, pues, digamos, la cuenta y todo, pues, esta cuenta digamos, se la pide a un servicio como el que estamos creando nosotros, que es una cuenta de un servicio en la nube. Pues algunos de los casos de uso, por ejemplo, administrador puede editar datos de la organización, administrar inspectores, administrar auxiliares administrativos, es decir, los dos perfiles que hay. El auxiliar administrativo pues puede digamos, crear proyectos, borrar proyectos, también lo mismo con clientes y lo mismo con, sí, pues asignando, digamos, a estos proyectos los auditores o inspectores, que ven, inspectores. Entonces, estos inspectores pueden entrar a los proyectos, pueden pues leer la información de esos proyectos, generar zonas y en esas zonas generar medidas que en este caso son de iluminancia y se miden en unidades de lux. Ahora pues doy paso al compañero Giovanni. Listo. Las estructuras y tecnologías que implementamos se dividen en diferentes elementos. En autenticación y bases de datos, en elementos de seguridad, en frontend y en backend. ¿Sí? Para la autenticación implementamos el módulo Authentication del gestor de las bases de datos llamado Firebase, el cual nos permite autenticarnos o loguearnos teniendo en cuenta los usuarios registrados. Con este mismo gestor de bases de datos, utilizamos las bases de datos denominadas Firestore Database. Por otro lado, para la seguridad, implementamos JSON Web Token con sus siglas JWT, el cual nos permite manejar la seguridad mediante la validación de tokens. Para el frontend se utilizó un framework de React denominado Next.js, el cual se desplegó en la plataforma Vercel. Y para backend se utilizó Node.js con un framework denominado Express, el cual se realizó el despliegue en la plataforma Heroku. El compañero nos va a explicar el patrón de backend. Bueno, en cuanto al diseño y el patrón del backend, primero se procedió a realizar la instalación de las dependencias para las variables de entornos, lo que es el Framework Express, todo lo concerniente a Firebase para el manejo de la base de datos y la parte de autenticación de la aplicación. Morgan como sistema
muestra de errores o de mensajes para el desarrollo de las diferentes partes del backend y Nodemon para facilitar la actualización de los datos y asimismo poder probar los diferentes cambios que se le vayan realizando al sistema. Una vez hicimos la instalación, procedemos a realizar dos estructuras básicas, lo que es la aplicación y lo que es la parte de datos, de la base de datos, ¿sí? A través de la variable en entorno creamos un servidor local en un puerto y procedemos a implementar lo que es la configuración de la app. En la app lo que hacemos es crear los headers para las diferentes peticiones de las rutas que vamos a manejar en los diferentes usuarios. En esta parte lo que hicimos fue crear unos módulos con sus respectivos usuarios, rutas y base de datos y configuraciones. En la parte de usuarios tenemos lo que es administrador de plataforma, administrador de sistema, auxiliar e inspector. En cada uno de estos archivos vamos a traer lo que es el CRUD de cada usuario, donde va a manejar las diferentes funciones, las diferentes peticiones que va a realizar una vez esté desplegada la aplicación en Heroku y lo que va a estar desplegado en Vercel. Esto sería todo por la parte del backend. Estas son algunas de las funciones que hemos realizado y sus diferentes respuestas en cuanto a lo que es cuando hay un token, que es el sistema de seguridad que estamos utilizando para la autenticación de los usuarios y el manejo de diferentes funciones a través de unas reglas que están predefinidas en Firebase. Esto sería todo. Los dejaré con mi compañero Gregson para que les explique toda la parte del front. Ya pasando para la sección del front, como lo mencioné anteriormente, utilizamos el framework llamado Nest, que viene de la librería React, además de utilizar otras librerías como Axios para el manejo de peticiones, Ustra para los estilos y otras para manejar las sesiones seguras con las cookies o alertas que se presenten en la aplicación. También archivos de configuración que nos permiten en este caso manejar rutas absolutas con el fin de poder trabajar de una forma más eficiente. Un archivo de configuración que nos permite saber qué tipo de usuario tenemos y con ello qué rutas tenemos acceso a las mismas. Y ya que utilizamos ciertas cookies, nos permite identificar que de los 3 usuarios que tenemos, qué permisos y qué direcciones tiene. Dado caso que quiera acceder a alguna ruta que no tenga permisos, pues se le indicará que no tiene permisos y lo regresará a una pantalla específica que sí tiene acceso. Con respecto a la estructura del frontend, tenemos ciertas carpetas como la de componentes, en donde se utilizan diferentes archivos que serán reutilizables a lo largo de la aplicación, como las tablas, pop-ups o formularios con el fin de poder reutilizar el código. Layout, que básicamente es el head que se utiliza en la aplicación, y el header, o sea, la barra de navegación que se utiliza a lo largo de la misma. La estructura de páginas, en este caso, de administrador, de auxiliar de sistemas e inspector, está organizada en diferentes funcionalidades que tienen esos 3 usuarios. En la de servicios están las diferentes, por así decirlo, estructuras de la API para poder consumirlas y poder mostrar información desde el frontend. Incluso un archivo de configuración que nos permite organizar de mejor manera los endpoints que utilizamos para el consumo de tanto de información como acceso con Firebase. Archivos, por ejemplo, de estilos para mejorar la aplicación y una carpeta de tablas con el fin de poder organizar la información que estamos consumiendo en nuestro frontend. Y ahora pasaremos con Esteban, que nos mostrará cómo es el funcionamiento de cada una de estas.
Bueno, primeramente, pues esta es la pantalla de login que se muestra en la aplicación, en la cual, como bien se explicó anteriormente, hay tres tipos de usuario. Está el administrador, el auxiliar y el inspector. En este caso, el administrador, un administrador genérico está asignado a la cuenta abc@gmail.com y al momento de iniciar sesión con este, nos va a redirigir, como bien explicó Gregson, a la pantalla específica de administrador. Dentro de este, él tiene la facultad de administrar diferentes tipos de usuario, crear inspectores o crear auxiliares. En este caso, por ejemplo, se puede incluso se puede editar, se le puede asignar otro correo electrónico o pues hacer actualizaciones respecto al nombre y eso también se puede eliminar, nos arroja esta alerta o pues posteriormente crear nuevos. En cuanto a inspector, hagamos el ejercicio, por ejemplo, coloquemos inspector genérico y de correo electrónico, inspector genérico, nuevamente. Número de tarjeta provisional y número de identificación. Aquí pues nos arroja de que el usuario fue creado exitosamente y aquí podemos observar que ya está creado. El mismo caso puede ser para los auxiliares. Todos dentro de la misma organización, es decir, si se crea una nueva organización, no va a tener acceso a esto, sino que va a tener acceso a su propia organización y también los inspectores a la organización a la cual hace parte el usuario que los creó. En este caso, pues entonces podemos ir a ver la pantalla del auxiliar, que en este caso está, pues ya hay uno creado, que es a la pantalla de Auxi. Este tiene la facultad de crear tanto clientes como proyectos y asignárselos a los inspectores. De clientes puede perfectamente crear con un Meet, nombre de cliente, por ejemplo, no sé, Google Link, representante legal, podemos colocar cualquier cosa y pues se puede tener el coso. Y aquí se puede ver que se puede pues perfectamente editar y poder eliminar. Dentro de proyectos tenemos varios inspectores que tienen varios proyectos asignados y posiblemente también se le pueden crear o asignar más. En este caso, por ejemplo, hagamos el experimento con, aquí está, por ejemplo, el que acabamos de crear, inspector genérico. Podemos crear uno a Ramiro Ellos, que supongamos llamémoslo quirófano, número de zona 5, número de luminarias 100, ID de oferta comercial, eso debería ser un recibo. La dirección del proyecto podemos colocar cualquier dirección, teléfono y descripción, es un quirófano. Es un quirófano. Al momento de registrar, aquí nos devuelve que, por ejemplo, Ramiro Hoyos tiene uno nuevo que es quirófano. Aquí, por ejemplo, aquí en este caso, Luces del Ríos, vemos que aquí aparecen ya todos. Esto se manda por query. Por ejemplo, que esos no tienen inspector asignado. Entonces, asignémosle uno en este momento y ahí se puede ver la funcionalidad como tal del CRUD. Y por la parte del inspector, en este caso, el inspector Ramiro Hoyos es el correo electrónico inspector, que pues él solamente podrá ver aquí están, los proyectos que el auxiliar administrativo les asigna, en este caso los que le asignamos más y este de quirófano. En crear zonas podemos crear diferentes, por ejemplo, pasillo que mide 10 metros cuadrados y tiene 200 áreas, ahí está pasillo, 10 áreas en metros cuadrados y luminarias. También se puede hacer una edición de esto, por ejemplo, que no, que me equivoqué, que eran 2000 luminarias, o que sin querer creé una zona incompleta y pues necesito eliminarla. Entonces, listo. Y pasillo, pues dentro de cada proyecto y dentro de cada zona, cada uno puede tener medidas en cuanto a los looks. Eso ya se encargará el inspector, por ejemplo, de que aquí ya pues, está con la variable tiempo el momento en el que tomó la medida y va tomando según la zona que tiene diferentes medidas. En este caso, pues también, nuevamente, todo está funcional con
con el CRUD. Y se le puede asignar, se puede eliminar y se puede, pues claramente crear todo el CRUD completo en cuanto a con las zonas, en cuanto a con las mediciones y también con esto. Y por esa parte, ese sería como tal todo el funcionamiento de la aplicación.